Buen día, yo soy Aida Guevara Vidaurri y el día de hoy les hablaré sobre la termorregulación en vertebrados. Asimismo, hablaremos de las ventajas y desventajas de la ectotermia y la endotermia. Para comenzar, la temperatura es uno de los factores ambientales más importantes para los organismos, y esto nos lleva a la temperatura corporal, la cual es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor, es decir, ese equilibrio entre el calor generado por los procesos orgánicos o metabólicos y el eliminado hacia el medio exterior del organismo. El cuerpo es muy eficiente para mantener la temperatura dentro de los límites seguros, incluso cuando la temperatura del exterior cambia mucho, es decir, se eleva muchísimo o disminuye igual. El cuerpo produce más o menos calor según la velocidad de sus reacciones metabólicas. Y en términos generales, la tasa metabólica, que es la medida de estas reacciones metabólicas, se refiere a la velocidad de los en que los combustibles, como los azúcares, en sí el alimento, se degradan para mantener activas o funcionales a las células de un organismo. Existen diferencias generales entre la tasa metabólica entre especies y factores como condiciones ambientales y el nivel de actividad de un organismo específico, es decir, de un individuo. Estos también afectarán su tasa metabólica. En sí, la tarea de extraer energía de moléculas de combustible o alimento y usarlas para realizar reacciones celulares no es un proceso completamente eficiente, y es que ninguna transferencia de energía puede ser completamente eficiente. En cambio, cada vez que la energía cambia de forma, cierta cantidad se convierte en una forma no utilizable. Las reacciones metabólicas de un animal y gran parte de la energía que almacena en moléculas de combustible se libera en forma de calor. Algunos animales pueden utilizar y asimismo regular su producción de calor metabólico, esto para mantener una temperatura corporal relativamente constante. A estos los vamos a llamar endotermos. Y por otra parte están los ectotermos, los cuales no utilizan la producción de calor metabólico para mantener una temperatura corporal constante. Por el contrario, su temperatura cambia dependiendo del medio ambiente. Hablaremos de esto más adelante. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde podemos ver lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, donde, por ejemplo, un ratoncito que pertenece al grupo de los endotermos genera calor metabólico para mantener su temperatura corporal, es decir, independientemente de la temperatura externa, la temperatura corporal del ratoncito va a ser constante. En cambio, tenemos a una serpiente que pertenece al grupo de los ectodermos y este va a depender de la temperatura ambiente del medio externo. Por lo tanto, podemos ver cómo su temperatura corporal se varía y se eleva solo si se eleva la temperatura externa. De lo contrario, se mantiene igual que la temperatura del medio ambiente. Bueno, esto nos conlleva a la importancia de que un organismo regule su temperatura. Y es que regular la temperatura corporal, el mantener los niveles es de suma importancia para la sobrevivencia del organismo. Tan solo en humanos, cuando ésta llega a ser muy alta, se corre el riesgo de una convulsión, la cual puede tener como consecuencia afectaciones a nivel cerebral y en otros casos, la temperatura elevada puede traer consigo una disfunción multiorgánica y con ello la muerte. Por otro lado, la temperatura baja, que es el otro extremo, acarrea consigo una arritmia cardíaca, la cual de igual forma puede ser letal. Bueno, la velocidad de las reacciones químicas cambia dependiendo de la temperatura, y esto debido a que las colisiones entre moléculas, así como las enzimas, funcionan a cierta temperatura, y ya que las colisiones se aceleran cuando la temperatura es más alta. Asimismo, la actividad de las enzimas puede aumentarse o disminuir dependiendo de la misma. Pero, por ejemplo, al aumentarse, las reacciones pueden ser más rápidas, pero al llegar a un punto máximo, a la temperatura máxima que toleran, van a dejar de funcionar, van a perder velocidad y asimismo también
sus funciones, ya que ocurre una desnaturalización de enzimas. Cada especie tiene sus propias reacciones metabólicas y en conjunto enzimas que están optimizadas para que éstas funcionen de manera adecuada, pero estas funcionan en un intervalo de temperaturas determinado. Para mantener esta temperatura en el intervalo ideal, los organismos aseguran que sus reacciones metabólicas funcionen adecuadamente. Bueno, ahora hablaremos en sí qué es la termorregulación. Este es un proceso natural del cuerpo que consiste en la activación de mecanismos centrales y periféricos para mantener la homeostasis corporal, es decir, el equilibrio entre todas estas funciones y todas las interacciones del organismo. Esto conlleva a que funcionen de manera adecuada las funciones vitales y se mantengan así constantes. Esto, como ya se los mencionaba, está estrechamente relacionado con la estabilidad y tiene que ver con todo, por ejemplo, con procesos cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, nerviosos, renales y el funcionamiento de los músculos. Bueno, el organismo puede detectar cambios de temperatura gracias a terminaciones nerviosas que llegan hasta el cerebro, pero estas se encuentran normalmente en la superficie de la piel o en las capas más externas del tegumento. Estas se llaman termorreceptores. Estas ayudan a que el cuerpo trate de calentarse o enfriarse basándose en las mediciones que ellas mismas hacen. Por ejemplo, tenemos los corpúsculos de Krauss que detectan las sensaciones de frío y los corpúsculos de Ruffin, los cuales detectan las sensaciones de calor. Sin embargo, en otros tipos de animales, por ejemplo, en mosquitos, estos termorreceptores se encuentran en las antenas o, por ejemplo, en las serpientes se encuentran en unos orificios que tienen en la cabecita. Bueno, ahora hablaremos en cómo se dividen los organismos ectotermos y endotermos. En sí, los organismos endotermos son aquellos que generan la mayor parte de calor que necesitan. La generan a sí mismo debido a su metabolismo y a las reacciones metabólicas dentro de ellos. Y estas hacen que se aumente la producción de calor para mantener una temperatura corporal constante. Esto debido a que la temperatura corporal es casi independiente de la temperatura del medio ambiente. Tradicionalmente se habían clasificado los animales en homeoester- homeotermos y poiquilotermos. Los homeotermos son aquellos cuya temperatura corporal era constante, es decir, los endotermos podrían ser también homeotermos. Y los poiquilitermos son aquellos con temperatura corporal variable. Como les mencionaba, los endotermos serían también homeo, homeotermos, ya que estos mantienen una temperatura corporal constante, como lo veíamos en la gráfica de un inicio del ratón. Sin embargo, esta clasificación ha cambiado y ya se quedó en lo que ahorita conocemos como endotermos y ahorita hablaremos de los ectotermos. Esta es la gráfica que les decía del ratoncito y su temperatura constante, es decir, también pudo haber sido llamado homeotermo. Otro punto importante es que como regla general, los endotermos tienen tasas metabólicas considerablemente más altas que los ectotermos. Eso es porque tienden a quemar grandes cantidades de alimento para mantener su temperatura corporal interna. Bueno, y los ectotermos son aquellos cuya temperatura corporal depende principalmente de las fuentes externas del calor. Em, Es decir, la temperatura corporal de los ectotermos aumenta y disminuye dependiendo de la temperatura de su entorno. Y es que estos seres o este grupo de animales, aunque sí generan un poco de calor debido a su metabolismo, calor metabólico, no pueden aumentar esta producción para mantener su temperatura interna específica. Bueno, y es que la mayoría de los ectotermos sí regulan su temperatura corporal, como ya se los he dicho,
pero no lo hacen produciendo calor. En lugar de esto usan otras estrategias como el comportamiento, es decir, buscan el sol, la sombra y etcétera, así como lugares más húmedos o menos húmedos, entre otras cosas. Esto para encontrar ambientes cuyas temperaturas satisfagan sus necesidades. Algunas especies dificultan la división entre endotermos y ectotermos. Esta es la misma razón por la que la clasificación pasada, la que les había mencionado, también fue descartada. Y es que los animales que invernan, por ejemplo, son endotermos cuando están activos, pero se asemejan a los ectotermos cuando se encuentran invernando. También encontramos peces grandes como el atún y los tiburones que generan y conservan superficie de calor como para elevar su temperatura corporal por arriba de la temperatura del agua circundante, pero a diferencia de un endotermo verdadero, no mantienen esta temperatura corporal específica, es decir, es como oscilante. Y también aquí tenemos más de cerca el ejemplo del que ya les hablaba, esto para hacer énfasis en que en los ectotermos esa temperatura no es constante, es muy variable. Pero de igual forma, depende mucho de el medio exterior e igual hay sus excepciones. Bueno, ahora hablaremos del equilibrio entre estas temperaturas. En sí, tanto para endotermos como para ectotermos, la temperatura depende del equilibrio entre el calor generado por el organismo y el calor intercambiado, es decir, el calor perdido o ganado con el medio ambiente. Y es que el calor siempre se mueve de objetos más cálidos a objetos más fríos, como lo describe la segunda ley de termodinámica, que dice que la energía no fluye espontáneamente de un objeto de baja temperatura hacia uno de más alta, sino que siempre es de uno de más alta temperatura hacia uno de menor temperatura. Un ejemplo de esto puede ser como en invierno cuando hace frío y estamos encerraditos en el salón y pues no queremos que se abra la puerta porque entre el frío, cuando en realidad el frío no podría entrar porque hay más calor dentro del salón que fuera. Entonces, cuando se abre la puerta, lo que pasa es que se sale el calor, no que entre el frío. Asimismo, para mantener este equilibrio entre temperaturas, entre la interior y el medio externo, hay 4 formas principales en la que el organismo puede intercambiarlo. Eh, la primera es radiación, la segunda es la conducción, que va de la mano con la convección, y la evaporación. Ahorita hablaremos detalladamente de cada una. Bueno, en sí la radiación es cuando hay transferencia de caliente a frío por medio de radiación infrarroja, es decir, sin contacto directo. La conducción es cuando se transfiere el calor entre dos objetos por contacto directo. Asimismo, esta, como les mencionaba, va de la mano, va estrechamente con la convección, la cual auxilia la conducción, y es esta transferencia de calor entre la piel y el aire o el agua cercana. En este fenómeno, el calor se transmite por el movimiento del aire o el líquido. Y es uno bueno, quiero hacer énfasis en este punto, ya que es como lo que les mencionaba, que ninguna transferencia de calor es completamente eficiente. Y es que en este caso es muy claro, ya que en la conducción no es completamente eficiente, porque en todos los casos de conducción siempre va a estar involucrada la convección. Es decir, una parte del calor se transmite por conducción, por el contacto directo, y la otra se va a transmitir con el medio, que en sí puede ser aire o agua. Y finalmente tenemos la evaporación, eh, por la cual del agua de una superficie se produce la pérdida de calor. Y el ejemplo más evidente que tenemos al respecto es la sudoración. Bueno, todo esto lo podemos englobar en este esquema o lo podemos resumir como gusten verlo. Por ejemplo, comenzando porque la temperatura aumenta. Asimismo, se activa un circuito de retroalimentación negativa. Gracias a esto, los termorreceptores se activan del centro de la pérdida de calor e inhiben el centro de promotor del calor.
Asimismo, esto conlleva a que en el organismo exista la dilatación de vasos sanguíneos y a través de ellos se pierde calor por radiación y conducción, es decir, por contacto, sin contacto directo y por contacto directo. También aquí hacer énfasis que también va a haber conducción y convección. Y esto finalmente va a elevar la temperatura en la sangre, lo cual va a estimular a las glándulas sudoríparas. Estas van a hacer que el organismo empiece a sudar y con esta sudoración eliminar calor a través de la evaporación. Finalmente hablaremos de las ventajas y desventajas de la ectotermia y la endotermia. En los organismos, como ya los mencioné en la clasificación de ectotermos y endotermos, recordando que los endotermos son estos que generan calor internamente para regular su temperatura corporal. En este grupo encontramos mamíferos y aves. Y los animales ectotérmicos dependen de fuentes externas a su organismo para regular su temperatura corporal. Y en este podemos encontrar anfibios, peces y reptiles, claro, con sus respectivas excepciones. Bueno, una de las ventajas de ser endotermos es que estos pueden llevar una vida más activa y con ello aprovechar mejor los recursos. Asimismo, gracias a esto, a este constante energía que tienen, pueden realizar esfuerzos durante periodos prolongados y esto debido a su metabolismo. La otra ventaja es que la temperatura central constante permite una actividad enzimática óptima. Y esto debido a que las enzimas no se tienen que estar adaptando, sino que a esa temperatura que están, realizan de la mejor forma posible sus tareas dentro del organismo y permiten que éste funcione de la mejor manera posible. Estos también pueden ser independientes a la ubicación, ya que aunque estén en un lugar soleado o en un lugar con como, ¿cómo se puede decir? Que esté constante nublado, no tienen mucho inconveniente porque ellos no dependen del medio externo, no tendrían por qué depender del sol. Asimismo, esto también conlleva desventajas, entre ellas que por lo mismo que necesitan mantener a su organismo en esta constante generación de calor, necesitan más energía y esto puede traducir en mayor cantidad de alimento. Esto para autorregularse. Y, y esto hace que ellos vivan en lugares con una mayor disponibilidad de recursos, porque constantemente tienen que ingerir alimentos. Esto, por otro lado, es una ventaja para los ectotermos, ya que estos pueden pasar largos periodos sin necesidad de alimentarse, ya que su cuerpo no gasta energía química generando ese calor. Pero así como los ectotermos tienen esta ventaja, también tienen desventajas, ya que estos sí dependen de la ubicación y del medio externo, al contrario de los endotermos. Esto también les lleva a otra desventaja, que va a estar relacionada con una condición, van a estar condicionados u obligados a permanecer en un mismo lugar en vez de migrar en tiempo de escasez. Esto también va a tener sus excepciones, algunos casos, porque, por ejemplo, las mariposas monarca, las mariposas son animales. Sin embargo, estas y finalmente, estos van a tener una tasa metabólica baja y esto va a limitar su actividad. Y, por ejemplo, los cocodrilos, que también son animales ectotermos, son depredadores, pero estos en vez de cazar como lo haría un felino endotérmico, como un león, lo que hacen es quedarse quietos, o sea, lo suyo es acechar, esperar a que el alimento o el recurso se acerque mucho a ellos y ya así alimentarse. Ellos no van a gastar energía cazando a otros animales o corriendo, cosas así, porque pues eso representa un gasto de energía innecesario. Asimismo, también a temperaturas bajas, normalmente estos seres van a ser más vulnerables.
Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.